Inmunización. El tema de exposición está a cargo de Carlos Andrés Ramo, Luis Enrique Vega y Víctor Javier Arias. Introducción. Una vacuna, la de la viruela, fue tan efectiva que perdió su razón de ser y ya no se usa. Gracias a ella se erradicó una enfermedad que infectaba al 50% de la población y mataba al 20% de los infectados. Cualquier reconocimiento a Edward Jenner por su descubrimiento es poco. Según la OMS, de los 10.5 millones de niños que mueren al año por enfermedades infecciosas, 2.5 se podrían salvar con el empleo universal de vacunas disponibles. Si la vacuna contra la difteria se hubiera generalizado desde el año de su desarrollo, en 1950, se habrían salvado alrededor de 70 millones de vidas. Generalidades. El mayor logro médico en la historia de la humanidad ha sido el desarrollo de vacunas que han salvado millones de vidas y están logrando la erradicación de varias enfermedades. No obstante, las infecciones son aún la causa principal de mortalidad en el mundo. SIDA, tuberculosis, malaria, sarampión, causan cada una de ellas más de 1 millón de muertes al año. La erradicación de la viruela es uno de los triunfos más grandes de la humanidad. Recordemos que durante el siglo XVII y XVIII la enfermedad mataba en Europa 400.000 personas al año, y en México, 2 años después de la llegada de los conquistadores españoles, habían muerto por esta enfermedad 3,5 millones de indígenas. Clases de vacunas. Las vacunas tradicionales se fabricaban con base en microorganismos muertos o atenuados cuya patogenicidad estaba disminuida, pero que conservaban su antigenicidad. Se ha iniciado el empleo de partes antigénicas de microorganismos que pueden ser sintetizados químicamente. El DNA recombinante es la base para otras vacunas, como la de la hepatitis B y la enfermedad de Lyme. En la preparación de otras se emplean toxinas desactivadas químicamente conocidas como toxoides. Complicaciones debidas a las vacunas. Reacciones alérgicas y también encontramos complicaciones neurológicas. Primeramente vamos a hablar de reacciones alérgicas. En la preparación de algunas vacunas se emplean células o tejidos animales que contienen proteínas. Si la persona que recibe la vacuna está previamente sensibilizada a una de estas proteínas, puede desarrollar reacciones alérgicas importantes. Complicaciones neurológicas. Por cada 3.2 millones de dosis de DTP, se presenta un caso de daño cerebral atribuible a los antígenos de Bordetella pertussis empleados en la vacuna. Por cada millón de dosis de la vacuna MMR contra sarampión, parotiditis y rubéola se presenta un caso de complicación neurológica. La vacunación contra rabia, viruela o sarampión se complica en ocasiones con encefalitis. Afortunadamente, la incidencia de esta complicación es baja. Las inmunodeficiencias, especialmente las celulares, representan un serio riesgo para la vacunación activa contra microorganismos vivos. Vacuna contra enfermedades específicas. Actualmente se dispone de vacunas contra enfermedades específicas de 70 microorganismos que producen infecciones importantes en humanos y están en evaluación 8 más. Las principales en uso actualmente son contra las siguientes enfermedades. En ella encontramos el anthrax, que debe aplicarse a las personas que por su oficio están en contacto con animales o con sus pieles. Cólera. El efecto protector solo dura 6 meses y únicamente protege al 50% de las personas vacunadas. De la difteria podemos decir que para fabricar la vacuna se emplea el toxoide, protege hasta por 10 años. En la enfermedad de Lyme, útil para proteger cazadores y personas que acampan en zonas endémicas. Por otro lado, también conseguimos la fiebre amarilla, entre ellas está la fiebre tifoidea, protege únicamente al 70% de las personas que la reciben. Se recomienda que para quienes vayan a viajar a zonas donde las condiciones sanitarias son diferentes, su efecto protector es de corta duración. Haemophilus influenza. La forma capsular de este germen hace parte de la flora normal del árbol respiratorio superior y por lo general no es patógena. También encontramos la hepatitis B, que es una vacuna muy efectiva. Por otra parte, también encontramos la hepatitis A, que en 1992 fue aprobada en Estados Unidos, una vacuna contra este tipo de hepatitis que logra proteger a más del 95% de los vacunados. También podemos decir que la influenza continúa siendo una enfermedad importante, sobre todo en personas mayores de 65 años o en los que sufren enfermedades cardiopulmonares. Del meningococo de Neisseria meningitidis es una de las causas más comunes de meningitis en niños, con una tasa de mortalidad del 10%. En el 15% de los que sobreviven dejan daño neurológico permanente a pesar de un tratamiento antimicrobiano adecuado.
También conseguimos otras clases de vacuna contra enfermedades específicas, entre ellas conseguimos el neumococo, el papilomavirus, la peste que protege únicamente por 6 meses y se recomienda solo a personas que programan viajar a una zona endémica, la parotiditis, poliomielitis, la rabia. Debe emplearse como preventiva en las personas que por su oficio puedan estar en mayor riesgo. Un ejemplo de ello serían los veterinarios. También podemos hablar del rotavirus. Estos virus son principal causa de diarrea en niños de los países subdesarrollados. Por otra parte, conseguimos la rubeola que se debe aplicar a todas las mujeres antes de la pubertad para evitar malformaciones congénitas en sus futuros embarazos. También podemos hablar del sarampión, que la vacuna fue desarrollada por John F. Enders y por T.C. Peebles. Tétanos. Es muy eficaz pero debe repetirse cada 10 años o antes si hay una herida sospechosa de contaminación. También conseguimos la tos ferina o pertussis. Es muy efectiva y protege durante muchos años. Tuberculosis. El empleo de la BCG induce en niños alguna protección contra las formas diseminadas de tuberculosis y evita el desarrollo de meningitis. Varicela zoster se aconseja en personas mayores de 60 años. También conseguimos la viruela y por último conseguimos el virus del papiloma, que existe una vacuna contra este virus que evita el cáncer de cervix. Terapia con inmunoglobulina. Cuando la vacunación activa está contraindicada o cuando a pesar de ella el individuo desarrolla una enfermedad infecciosa, la aplicación de un suero hiperinmune obtenido de pacientes convalecientes o activamente inmunizados puede ser una medida salvadora. También conseguimos que hay anticuerpos específicos de origen animal. Los más utilizados en la actualidad son el antitetánico y el antigangrenoso, que se obtienen en animales por la inyección repetida del AG específico. Con su empleo se logran niveles de protección muy importantes. Si se utiliza más de una vez, la segunda aplicación puede producir un choque anafiláctico o una enfermedad del suero, porque el individuo se sensibiliza durante la primera administración a las proteínas de origen animal. Por otra parte, podemos hablar de la vacunación de adultos y viajeros. Cada año viajan en avión de un país a otro casi 2 millones de personas y el 10% de ellos lo hacen a países en donde las condiciones higiénicas son deficientes, por lo que se recomienda tener una adecuada inmunización contra sarampión, parotiditis, rubeola, tétano, difteria, varicela, fiebre amarilla, hepatitis A, Haemophilus influenza. Si una persona planea viajar a África o Asia, debe estar igualmente inmunizada contra poliomielitis. Del tétano, difteria, debe emplearse una dosis de refuerzo cada 10 años. Del sarampión, si no hay una constancia de vacunación o de enfermedad confirmada, debe usarse la vacuna. De la parotiditis y rubeola, los adultos de más de 26 años no fueron vacunados y deben recibir vacuna completa. De la rubeola, toda mujer en edad reproductiva debe estar vacunada. De la influenza, no se aconseja la vacunación universal, pero sí mayores de 65 años y a grupos de riesgo por sufrir enfermedades crónicas de tipo cardiovascular o pulmonar. Del neumococo, debe aplicarse a los mayores de 65 años o a los grupos de riesgo en especial y a los esplenectomizados. Hepatitis B debe aplicarse a los trabajadores de la salud que tienen contacto frecuente con sangre. Del virus del papiloma humano, en el 2006 fue autorizada la primera vacuna contra este virus como método para prevenir el cáncer de cervix. Acá en este cuadro podemos conseguir un programa oficial de vacunas en Colombia, donde se emplean desde el nacer. Cada mes se aplica una vacuna, cada 2 meses se hace otra dosis, cada 4 meses igual, hasta un término que cada 10 años se deben aplicar las dichas vacunas. Esta es la bibliografía y muchas gracias.